Quizás recuerdes este momento. La casa estaba en silencio. No había televisión encendida. No había nadie hablando. Simplemente ese extraño silencio que a veces aparece en medio de un día cualquiera. Y entonces, te diste cuenta de algo. Tu perro te estaba mirando. No es esa mirada rápida que dan los perros cuando quieren comida. No. Fue diferente. Estaba parado, aún, mirándote como si estuviera tratando de entender algo mucho más profundo. Tal vez estaba tirado en el suelo. Quizás estaba cerca de la puerta. O tal vez fue exactamente en ese lugar de la casa donde solía dormir. Pero la mirada era diferente. Silencioso, profundo. Casi como si supiera algo que tú aún no sabías. Y tal vez sentiste algo extraño en ese momento. Un sentimiento difícil de explicar. Como si ese pequeño animal que caminaba por la casa con el ligero sonido de sus patas, estabas notando algo dentro de ti. Algo de lo que ni siquiera tú te habías dado cuenta todavía. Ahora quiero hacerte una pregunta muy sincera. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu perro podía sentir cuando algo no estaba bien? ¿Contigo? Antes incluso de decir alguna palabra. Antes de que siquiera entendieras lo que estabas sintiendo. Mucha gente dice lo mismo. Días difíciles, momentos de tristeza, crisis silenciosas. Y de repente, aparece el perro. Se acerca. Siéntate a un lado. Apoya tu cuerpo. Y ahí se queda. Sin hacer nada. Sin pedir nada. Sin salir. Solo quedarme. Como si supiera que en ese momento, su presencia era necesaria. Y si alguna vez has experimentado algo como esto, quizás sepas exactamente de qué estoy hablando. Porque cualquiera que haya tenido un perro alguna vez sabe algo curioso. Parecen darse cuenta de nuestros sentimientos incluso antes que nosotros. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. Una pregunta que puede cambiar por completo la forma de entender el vínculo entre humanos y perros. ¿Y si algunos perros no vivieran solo a nuestro lado? Pero proteger algo mucho más profundo. Algo que no podemos ver. Algo que no podemos tocar. Algo que a veces ni siquiera podemos entender. Nuestra propia alma. Algunas personas creen que los perros llegan a nuestras vidas solo para amarnos, pero otros comienzan a notar algo diferente. Comienzan a notar que ciertos perros siempre parecen estar presentes exactamente donde están. Momentos más difíciles. Como si tuvieran una misión silenciosa. Como si guardaran algo invisible en nuestro interior. Y cuando empezamos a observar ciertos comportamientos con atención, algo curioso empieza a aparecer. Algunos perros no solo aman a sus dueños, parecen proteger algo mucho más profundo. Pero para entender esto, primero debemos recordar algo que casi todos los dueños de perros han experimentado. Ese sonido, el sonido de patas caminando por la casa. Especialmente cuando ni siquiera te das cuenta de que te están siguiendo. Hay una escena muy común en la vida de cualquiera que alguna vez haya tenido un perro. Quizás lo reconozcas de inmediato. Te levantas para ir a la cocina. No dice nada. No llames a nadie. Simplemente camina por la casa. Y unos segundos después, escuchas ese sonido de luz detrás de ti. Toca, toca, toca. El sonido de patas en el suelo. Cuando miras hacia atrás, él está ahí. Tu perro. Siguiéndote, sin motivo aparente, sin pedir comida, sin querer bromear. Él simplemente decidió seguir adelante. Cualquiera que haya convivido alguna vez con un perro sabe que esto sucede todo el tiempo. Vas a la habitación. Él sigue adelante. Vas al baño. Él espera en la puerta. Te sientas en el sofá. Y unos segundos después se acerca y se acuesta cerca. A veces ni siquiera toca. Simplemente se queda ahí, observando. Regalo. Y lo curioso es que muchos propietarios dicen lo mismo. Hubo días en que este comportamiento parecía aún más intenso. Días en los que el perro parecía que no quería irse por nada. Continuó por la casa. Se sentó a un lado. Apoyó la cabeza en el pie. O simplemente te miró en silencio. Ahora piensa un poco. ¿Puedes recordar un día así? Un día en el que tu perro pareció sentir que algo era diferente en ti. Quizás fue un día difícil. Quizás un momento de tristeza. Quizás una preocupación de la que ni siquiera le contaste a nadie. Pero él estaba allí,
como si se hubiera dado cuenta. Esto le sucede a mucha más gente de la que piensas. Muchos dueños informan que sus perros parecieron notar cambios emocionales muy rápidamente. Pequeño. Cambios que otros humanos ni siquiera notaron. Respiración más pesada. Silencio diferente. Menor energía en la casa. Y aún sin palabras. Los perros parecen reaccionar. Se acercan. Se vuelven más atentos. Más regalos. Íntimamente. Y hay otro momento que casi todos los dueños de perros conocen. Ese momento al final del día. Cuando llegues a casa. Antes incluso de abrir la puerta. A veces ya puedes imaginar la escena. Él está esperando. Quizás sentado cerca de la entrada. Quizás caminando de un lado a otro. Tal vez mirando a la puerta como si supiera exactamente cuándo aparecerás. Y cuando veas entras, su alegría parece desproporcionada, como si volvieras después de años. Cualquiera que haya vivido esto sabe que hay algo muy especial en este momento. Porque no importa si tuviste un buen día o un día difícil, su perro siempre parecía sentirlo. Él siempre pareció entender. Pero aquí comienza algo aún más curioso. Algunas personas empiezan a darse cuenta de que ciertos perros hacen más que simplemente percibir emociones. Parecen posicionarse al lado de su dueño exactamente en el momento más aspectos delicados de la vida. Momentos en los que el corazón está pesado. Momentos en los que la casa parece demasiado silenciosa. Momentos en los que la tristeza llega sin avisar. Y es precisamente en estos momentos cuando algunos perros hacen algo que parece pequeño, pero tiene un significado profundo. Se quedan. No hacen nada. No piden nada. No desaparecerán. Simplemente permanecen a tu lado. Como si su presencia fuera importante. Ahora quiero hacerte una pregunta muy sincera. ¿Tu perro ha hecho esto alguna vez? ¿Alguna vez se ha quedado a tu lado en un momento en el que emocionalmente estabas muy mal? Si alguna vez te ha pasado esto, quizás haya algo en este vínculo de lo que la mayoría de la gente aún no se ha dado cuenta. Porque cuando empezamos a observar estos comportamientos más de cerca, una posibilidad inesperada comienza a surgir. Y esta posibilidad aparece aún con más fuerza cuando escuchamos ciertas historias de dueños de perros. Historias que comienzan simplemente, pero terminan con una pregunta imposible de ignorar. Hay un detalle en el comportamiento del perro que muchos dueños solo notan después de algún tiempo. No es algo que aparezca todos los días. De hecho, sucede de forma muy sutil. Pero cuando empiezas a juntar múltiples recuerdos, comienza a surgir un patrón curioso. Algunas personas notan que sus perros cambian su comportamiento exactamente cuando momentos en los que el propietario era más vulnerable emocionalmente. Días de profunda tristeza. Días de ansiedad. Días en los que algo se sentía pesado por dentro. Incluso sin un motivo claro. Esos días, el perro se veía diferente. Más atento. Íntimamente. Como si estuviera observando cada movimiento. Quizás hayas experimentado algo como esto. Estabas sentada en el sofá, perdida en tus propios pensamientos, sin hablar con nadie, sin tocar tu celular, justo ahí. Y entonces, de repente, tu perro se acerca, despacio, sin hacer ningún ruido. Él se acuesta a tu lado, o poner su cabeza sobre tu pierna, y se queda. No por unos segundos, pero durante mucho tiempo. Como si hubieras decidido que en ese momento no deberías estar solo. Algunas personas cuentan que sus perros hacían esto en los días más duros del año. Vida. Después de una discusión. Después de malas noticias. Después de momentos de tristeza que nadie más notó. Pero el perro entendió. Y esto plantea una pregunta muy curiosa. ¿Cómo lo saben? Los perros no entienden nuestras palabras como lo haría otro humano, pero son extremadamente sensibles a algo que a menudo ignoramos. Cambios emocionales. Respiración. Postura. Tono de voz. Incluso pequeños cambios en la química de nuestro cuerpo. Los estudios demuestran que los perros pueden percibir cambios hormonales relacionados con estrés y tristeza. Sienten cuando algo dentro de nosotros cambia. Pero aún así, esto no explica completamente ciertos comportamientos, porque algunos perros no se dan cuenta simplemente de que algo anda mal.
Parecen asumir una posición protectora. Se acercan. Manténganse al tanto. Observar. Como si estuvieran monitoreando el entorno circundante. Como si algo dentro de ellos dijera que en ese momento era importante quedarse. Quizás recuerdes una escena muy concreta. Un día en el que estuviste mal. Muy malo. Y tu perro simplemente no se alejaría de tu lado. Ni siquiera para ir a otra habitación de la casa. Ni siquiera para descansar en el lugar donde solía dormir. Se quedó allí. Aún. Regalo. Mirándote con esa mirada silenciosa. El mismo look que comentábamos al principio. Y quizá en ese momento solo pensaste una cosa. Está tratando de consolarme. Pero existe una posibilidad que mucha gente empieza a considerar años después. Una extraña posibilidad, pero profundamente conmovedor. ¿Qué pasaría si algunos perros no solo ofrecieran compañía? Y si, de alguna manera, estuvieran protegiendo algo dentro de ti? Algo que va más allá del cuerpo. Algo que va más allá de las emociones. Algo mucho más profundo. Esta idea puede parecer descabellada a primera vista. Pero cuando escuchamos ciertas historias reales de dueños de perros, historias que sucedieron en momentos sumamente delicados, esta pregunta comienza a adquirir un peso diferente. Porque algunas de estas historias revelan comportamientos que parecen casi imposible de ignorar. Y uno de ellos comienza de manera muy simple, con un perro que durante años solo tenía una curiosa costumbre. Siempre seguía a su dueño por la casa. Hace un tiempo alguien contó una historia que llamó mucho la atención, no porque fuera extraordinario, pero precisamente porque Arecia, muy común, dijo que su perro siempre ha tenido un comportamiento curioso. Él la siguió por toda la casa, siempre. No importaba si iba a la cocina, hasta el dormitorio, incluso el balcón. Unos segundos después, apareció, caminando detrás, a veces sin emitir ningún sonido. Solo ese ligero sonido de patas tocando el suelo. Al principio pensó que era divertido. Pensé que era solo apego. Ese tipo de comportamiento propio de un perro muy apegado a su dueño. Pero con el paso de los años, empezó a notar un detalle diferente. Este comportamiento se volvió mucho más intenso en algunos días concretos. Días en los que se encontraba mal emocionalmente. Días en los que la tristeza se sentía pesada. Días en los que la casa estaba demasiado silenciosa. Esos días, el perro parecía aún más atento. No se limitó a seguir. Él miró. Si ella se sentaba en el sofá, él se sentaba cerca. Si ella caminaba por la casa, él caminaba con ella. Si ella se quedaba quieta y miraba al vacío, él permanecía allí, como si estuviera esperando, como si estuviera siguiendo algo invisible. Y un día sucedió algo que ella nunca olvidó. Dijo que estaba pasando por un momento extremadamente difícil en su vida. Una fase de pérdida. Del tipo que deja la mente confundida y el corazón apesadumbrado. La casa estaba en silencio. Estaba sentada en el suelo de la sala. Nada de televisión, sin celular, sin ganas de hablar con nadie. Y en ese momento, tu perro hizo algo diferente. Se acercó lentamente. Él se sentó frente a ella y miró. No es la mirada rápida habitual, pero una mirada profunda, lejos, silencioso. Dijo que duró varios minutos. Él no apartó la mirada. No iba a desaparecer. No se acostó. Simplemente permaneció ahí, observando. Y después de un tiempo, se acercó. Apoyó su cuerpo contra ella y permaneció allí durante casi una hora, sin salir, sin moverse. Solo presente. Años después, cuando recordaba ese momento, siempre volvía a ella una pregunta. Mente, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué ese día en particular parecía tan atento? ¿Por qué pareció notar exactamente el momento en que ella estaba más frágil? Pero lo que realmente hizo que esta historia resonara en tanta gente fue otra cosa. Días antes de partir, este mismo perro empezó a actuar diferente. Empezó a mirarla más a menudo, cada vez más cerca, dormir junto a ella, incluso cuando antes prefería otro lugar de la casa, como si estuviera tratando de permanecer presente tanto como sea posible. Y el último día que pasaron juntos, ella dijo que él hizo algo que nunca había hecho antes. Fue hacia la puerta.
Él la miró. Luego regresó y apoyó la cabeza en su regazo. Se quedó allí en silencio, por mucho tiempo, como si fuera una especie de despedida. Y cuando ella contó esta historia, mucha gente respondió con algo sorprendente. Dijeron que experimentaron algo muy similar. Perros que parecían percibir emociones profundas. Perros que estuvieron ahí en los momentos más difíciles. Perros que, antes de irse, parecían aún más atentos a sus humanos. Y eso generó una pregunta que también podría estar surgiendo en tu mente en este momento. ¿Será que algunos perros entienden mucho más sobre nosotros de lo que creemos? ¿O podría ser que, de alguna manera silenciosa, estaban protegiendo algo dentro de nosotros todo el tiempo? Porque cuando empezamos a mirar esos recuerdos más de cerca, una emoción muy común comienza a aparecer. Una emoción que muchas personas cargan desde hace años, y a veces aparece precisamente después de que el perro ya no está. La culpa. Después de que un perro se va, algo extraño le sucede a la casa. Todo sigue en el mismo lugar. El sofá sigue ahí. La puerta sigue ahí. La rutina continúa sucediendo. Pero algo cambia. Algo que es difícil de explicar. El silencio. Cualquiera que alguna vez haya perdido un perro sabe exactamente de qué estoy hablando. Hay una especie de silencio que antes no existía. Un silencio que aparece porque algo dejó de suceder. El sonido de patas por la casa. Respiración tranquila cerca del sofá. La presencia silenciosa que parecía llenar la habitación. Y tal vez haya un lugar en la casa que todavía se sienta diferente. Es el lugar donde solía dormir. Quizás todavía quede una marca en el suelo. Quizás todavía quede una cama. Quizás todavía pasas por ese lugar. Y por un segundo esperas verlo allí. Pero no lo es. Y es entonces cuando muchas personas empiezan a sentir algo muy pesado. La culpa. Pensamientos que aparecen en mitad de la noche. ¿Podría haber hecho más? ¿Conseguí todo lo que necesitaba? ¿Sabía él cuánto lo amaba? Estas preguntas aparecen para muchas personas. Más de lo que imaginas. Porque cuando el vínculo con un perro es profundo, la pérdida no es solo ausencia. Deja una sensación de algo inacabado. Como si una parte de la historia hubiera quedado atrapada en ese último día. Quizás lo recuerdes. El último día. La última mirada. El último momento caminó por la casa. Algunas personas incluso recuerdan el sonido de las patas de aquel día. Iba. Y luego, el silencio. Pero aquí hay algo importante que casi nadie le explica a quienes estamos viviendo esto. Tipo de duelo. Este dolor no significa debilidad, significa vínculo. Un vínculo profundo. Un vínculo que el cerebro humano no puede simplemente desactivar. Y es precisamente por eso que tanta gente sigue sintiendo algo, incluso después de la perro se fue. Presencia. Recuerdos muy vívidos. Sueños. Sensaciones inesperadas. Si la culpa todavía aparece. Si aún duele el silencio en la casa. Si sientes que una parte de ti quedó estancada ese día. No significa que no lo hayas superado. Esto significa que el vínculo todavía está activo dentro de ti. Y hay algo importante que pocas personas aprenden sobre el duelo por un animal así. Amado. El tiempo no reorganiza este vínculo, simplemente lo silencia por fuera. Por dentro, sigue existiendo. Y hasta que este vínculo encuentre una nueva forma de existir dentro de ti, el dolor tiende a reaparecer. Es exactamente por eso que desarrollé un proceso estructurado basado en la psicología, del apego y la neurociencia del duelo. Un proceso creado específicamente para quienes han perdido un animal que era parte del suyo vida. Este proceso se llama Método del Vínculo Eterno. Fue creado para ayudarte a disolver la culpa que muchas veces aparece después de una pérdida, reorganizar el vacío que queda en la casa y dentro del corazón, comprender por qué tantas personas sienten la presencia del animal, incluso después de irse, transforma el amor sin sentir que estás traicionando su memoria. Si sientes que has sufrido demasiado, quizás sea hora de transformar este dolor. El acceso al método Vínculo Eterno se encuentra a continuación, y en este primer mes podrás utilizar el cupón LALEY. No es para olvidarlo, es para transformar.
Porque hay algo de lo que mucha gente empieza a darse cuenta solo después de pasar por este proceso. Algo que cambia por completo la forma en que miramos esos momentos de silencio que vivimos con nuestros perros. Momentos que, en su momento, parecieron simples gestos, pero hoy pueden tener un significado mucho más profundo. Hay un momento de duelo en el que algunos recuerdos empiezan a cambiar de significado. Al principio, duelen. Lo recuerdas y lo extrañas. Recuerda y siente el silencio. Recuerda y siente ausencia. Pero con el tiempo, algunos de estos recuerdos empiezan a plantear una pregunta diferente. Una pregunta que mucha gente nunca antes se había hecho. ¿Qué pasaría si él estuviera haciendo más por mí de lo que me di cuenta en ese momento? Porque cuando empezamos a revivir ciertos momentos con más calma, los comportamientos de los perros empiezan a parecer mucho menos aleatorios. Quizás ahora recuerdes uno de ellos. Ese día cuando fuiste destruido emocionalmente, sin poder, sin ganas de hablar con nadie, quizás sentado en el sofá o mirando por la ventana, y tu perro simplemente decidió quedarse a tu lado, sin pedir comida, sin traer juguetes, sin intentar llamar tu atención. Él simplemente permaneció. Aún. Regalo. Ahora imagina esta escena de otra manera. ¿Y si en ese momento él no estuviera simplemente haciéndote compañía? ¿Qué pasaría si estuviera haciendo exactamente lo que sentía que debía hacer? Protegerte. Protege tu estado emocional. Protege algo dentro de ti que era frágil. Puede parecer una idea demasiado espiritual para algunas personas, pero curiosamente, hay estudios que demuestran que los perros tienen una sensibilidad emocional extremadamente avanzada. Pueden percibir cambios mínimos en el cuerpo humano, cambios hormonales relacionados con el estrés, cambios en la respiración, cambios de postura, pequeñas variaciones en el tono de voz. Para ellos, estos cambios no pasan desapercibidos. Ahora imagina un animal que pasa años a tu lado, observando tus hábitos, tu ritmo de respiración, tu estado de ánimo, tu silencio. Este animal comienza a reconocer patrones. Él aprende cuando estás bien, y aprendes cuando algo dentro de ti no está. Por eso tantos propietarios cuentan historias similares. Perros que aparecen precisamente en tiempos difíciles. Perros que se mantienen más unidos en momentos de tristeza. Perros que parecen sentir cuando algo anda mal, incluso cuando nadie ha dicho nada. Pero hay algo aún más profundo en esto, porque algunos de estos comportamientos parecen ir más allá de la simple percepción emocional. Algunos perros parecen adoptar una postura de guardián. Observan el entorno. Siguen cerca. Ellos siguen, como si hubieran decidido que esa persona necesitaba protección. Y quizás aquí esté una de las ideas más bellas sobre el vínculo entre humanos y perros. Quizás algunos de ellos lleguen a nuestras vidas no solo para compartir momentos. Feliz. Quizás algunos entren con una misión silenciosa, para cuidar, proteger, para acompañar, incluso en momentos en los que ni siquiera podemos cuidar de nosotros mismos. Hay una frase que resume bien esta idea. Una frase que muchas personas sienten en su corazón cuando miran hacia atrás y recuerdan el tu perro. Algunos perros llegan a nuestras vidas, puedes amarnos. Otros entran para protegernos, incluso de lo que ni siquiera podemos ver en el interior, nosotros. Y cuando pensamos en ello, ciertos recuerdos empiezan a tener mucho más sentido. Esa mirada silenciosa, la presencia constante, la forma en que parecía aparecer exactamente cuando más lo necesitabas. Quizás no fue una coincidencia. Quizás fue un vínculo. Quizás tuvo cuidado. Quizás fue algo aún más profundo. Pero hay un detalle en esta historia que hace que todo sea aún más emocionante. Porque cuando revisitamos ese primer recuerdo que mencionamos al principio de este video, ese momento en el que tu perro te miraba fijamente en silencio, quizás esa mirada tenía un significado que solo ahora puedes entender. Ahora vuelve conmigo a esa primera escena, el que quizás te haya venido a la mente al principio de este video. La casa en silencio. Tú en algún rincón de la habitación. Quizás en el sofá. Quizás mirando por la ventana. Tal vez simplemente quedarse quieto.
tratando de organizar pensamientos que parecían demasiado pesados. Y entonces notas algo. Tu perro te está mirando. No es un vistazo rápido. No es esa mirada típica cuando quieren comida. Es una mirada diferente. Aún, profundo. Como si estuviera tratando de entender algo dentro de ti. Quizás en ese momento solo pensaste una cosa. Él sabe que estoy triste. Pero ahora, después de todo lo que hemos dicho hasta ahora, este recuerdo puede ganar otro significado. Porque muchos propietarios empiezan a notar algo curioso al recordar estos momentos. Sus perros no solo sintieron la tristeza. Se quedaron. Se quedaron. Incluso cuando no pasaba nada. Incluso cuando el dueño no habló. Incluso cuando el ambiente parecía completamente silencioso. Y hay algo muy poderoso en esa simple decisión de quedarse. Porque cuando alguien es emocionalmente frágil, la presencia silenciosa puede ser la forma más profunda de protección. Y los perros parecen entender esto de forma natural, sin habla, sin explicaciones. Simplemente se acercan y se quedan. Quizás ahora también recuerdes algo más. La forma en que tu perro te seguía por la casa. Ese suave sonido de patas caminando detrás de ti. Incluso cuando ni siquiera llamaste. Incluso cuando simplemente iba de una habitación a otra. Él se iba. Quizás en ese momento parecía un comportamiento normal, pero ahora imagínelo de otra manera. ¿Y si simplemente quisiera estar cerca? No solo por apego, sino porque, de alguna manera, sentía que ese vínculo era importante, que su presencia allí marcó la diferencia. Ahora quiero hacerte una pregunta muy sincera. Cuando miras atrás y recuerdas esos momentos, ¿sientes que tu perro acaba de vivir contigo? ¿O sientes que él te cuidó? Esta es una pregunta que muchas personas comienzan a responder de manera diferente con el paso del tiempo. Porque cuando aparece el silencio en la casa, cuando el lugar donde durmió parece vacío, cuando ciertos recuerdos regresan inesperadamente, algo empieza a quedar muy claro. Algunos bonos no desaparecen, simplemente cambian de forma. Y tal vez sea exactamente por eso que tanta gente sigue sintiendo algo especial cuando recuerdan a sus perros, como si la historia entre ustedes dos no hubiera terminado del todo, como si parte de ese vínculo todavía estuviera vivo de alguna manera. Ahora dime algo. ¿Tu perro también te seguía así por toda la casa? ¿Ese sonido de patas detrás de ti pasó todos los días? Si te pasó esto, escribe aquí en los comentarios, porque cuando mucha gente empieza a compartir estas historias, una cosa se vuelve cada vez más evidente. Estos vínculos son mucho más profundos de lo que parecen. Y tal vez esto explique por qué algunos recuerdos siguen calentando el corazón, incluso después de tanto tiempo.